hay unas instalaciones hidráulicas que están bajo los pies de Mérida. Me refiero a las galerías subterráneas de la ciudad de Mérida, que fueron construidas en el año 25 a.C., aproximadamente el año de la fundación de la ciudad, con el propósito de recoger el agua de la lluvia y repartirlas por toda la ciudad de Mérida Augusta. Muchos visitantes acuden al cabo del año a visitar el conjunto arqueológico monumental de Mérida. Museo, teatro, anfiteatro, templos, circo, puentes, arcos, acueductos y presas. Sin embargo, estos dos últimos, los acueductos y la presa, guardan una gran relación que para bastantes visitantes pasa desapercibida, bien sea por desconocimiento o por falta de información. La antigua ciudad llegó a contar con 3 sistemas de abastecimiento de agua diferentes, que conforman un auténtico portento de ingeniería, una obra digna de admiración. Estoy hablando de la Proserpina, Cornalvo y Rabo de Buey, incluyendo también sus 2 acueductos monumentales. Pero hay unas instalaciones hidráulicas que pocas personas pueden adentrarse en ellas y conocer su paradero, que son los 112 kilómetros de galerías subterráneas que fueron importantes para el suministro de agua de la ciudad. Por algunas zonas se descubren pequeños agujeros en el suelo que hacen de embudo para el agua de la lluvia. En una exploración se encontraron cosas curiosas, desde restos de animales hasta un burro que nadie supo cómo pudo entrar, o enseres de haberlos usado como refugio. Estas galerías serían un seguro para la ciudad de Mérida en caso de problemas de abastecimiento de agua, como una pequeña reserva una vez limpiados. Según los arqueólogos, hay peligro de extravío y, lo que es peor, de derrumbes. Adentrarse en ella es una aventura arriesgada, ya que no están señalizadas. Pero contamos con la experiencia de un testigo que fue uno de los afortunados en pasar horas en las entrañas de esas galerías. Su nombre es Juan Ramón Alonso, natural de Barcelona. Lleva desde los 15 años practicando senderismo, alpinismo, espeleología y que le atraen las investigaciones en fenómenos paranormales, para buscar la verdad de lo inexplicable. Ha colaborado con varios grupos en nuestro país, en televisión y radio. Llegó a estas tierras extremeñas hace 6 años, fascinado por su gran riqueza. También ha trabajado en la defensa y divulgación del patrimonio de todos. En el año 2010 tuvo la gran suerte de vivir la aventura de conocer el interior de esas galerías y nos hablará de su experiencia. Bueno, bienvenido, es un placer tenerte aquí, Juan Ramón. Si quieres te llamo también Joan Ramón, sí, como usted quiera. No, como usted no, por favor, dime de tú. De tuteo, ¿no? Me puedes llamar Joan perfectamente, que es por el nombre que más se me conoce. Muy bien, por de Joan. acuerdo. Pues nada, empezaremos con las preguntas. Sería muy interesante viajar ahora a esa época, a la época romana. Nos vamos a trasladar ahí y que nos cuentes un poco cuál fue la historia de esas canalizaciones, esas galerías subterráneas y, bueno, cómo las construyeron. Bueno, pues dentro de lo poco o mucho que yo pueda saber, porque como bien sabes, pues me dedico más al tema aventurero, pero bueno, te puedo resumir un poquito cómo empezó todo. Nos podíamos trasladar al 25 a.C., donde el Imperio Romano se expandía, y entonces, bueno, el emperador César Augusto ordenó a uno de sus generales, amigo de confianza, un tal Agripa. Me ha costado aprender el nombre, pero sí, Agripta. Bueno, pues Agripta era amigo, colaborador, era un fiel servidor de César Augusto y fundó la colonia de Augusta Emerita. Bueno, pues evidentemente pues, se convirtió en capital con el tiempo y tal, y ellos lo que querían era recoger agua para pues tener agua almacenada en aljibes y tal, ¿no? Entonces lo que empezaron era a construir canalizaciones. Primero era directamente de Guadiana y con pequeñas canalizaciones fabricaban aljibes y guardaban el agua para tiempos de sequía, ¿vale? En aquellos tiempos también el clima no era el mismo que es ahora
y entonces los periodos de sequía también eran más largos. Bueno, pues entonces, con el avance del tiempo, Augusta Emérita creció en población de habitantes. Esto es algo que todavía se está investigando, el número de habitantes que tenía en 25 y durante el nacimiento de Cristo, no se sabe exactamente, pero se considera que había un número grande de habitantes y cada vez mayor, y les obligó cada vez a alejarse más en busca de los recursos acuíferos, ¿vale? Aquí empezó que desde Cornalvo llegaron a empezar, que es donde se cree que nacen las canalizaciones, en Cornalvo, luego el Rabo del Buey y luego la conocida charca de Proserpina, que ya era un embalse pues, que se habían fabricado ellos. Pues bueno, pues entonces a partir de ahí empezaron las canalizaciones, pero claro, cuando llegan a Mérida, la arquitectura romana obedece primero a construir un subsuelo para llevar ese agua pues, a los edificios ya más emblemáticos. Todo. Claro. Entonces se ven un poco obligados a ello. Y esa sería, en resumen un poco, la historia de cómo, Vale. de cómo llegan. Porque realmente la idea de ellos en ese momento era, creo yo, que sería para tener el agua más fría o más limpia, ¿no? La canalización, sí, al ser subterránea, quiere decir que, bueno, en esa época, en el siglo XIX, empezaron a descubrir las personas que el agua no era potable, que había microbios, por eso había enfermedades. Pero en la época romana ellos ya creían que el agua, si estaba más limpia, era más sana para ellos. Entonces pensaron eso, ¿no? En coger el agua de lluvia para que pasara por esos conductos, que ahí no tocara ni hojas, no, bueno, por el aire o por el... no se contaminara. Por decantación, piensa que ya en Mérida estamos hablando entre una media de 5 a 8 metros bajo el nivel del suelo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por distintos niveles de decantación, o sea, ya por la simple decantación se va reteniendo lo que es la impureza del agua. Y luego bajo el subsuelo la temperatura no es la misma que a nivel de suelo. Entonces, claro, la sensación de frescor y transparencia les hacía creer que realmente no... a primer golpe de vista el agua era mucho más limpia. Como luego nosotros ya, mismos, que le ponemos el agua en la nevera porque representa que da más... Exactamente, pero que puede estar igual de contaminada. Lo que pasa es que, bueno, se creía, mediante estrechamientos, porque evidentemente desde la salida de Cornalvo o de la Charca o de donde sea, sale mucho más ancho, se va estrechando en forma de embudo, se ve en diferentes construcciones cómo se va estrechando y a partir de ahí se retiene. O sea, hay distintos, digamos, inventos que ellos fueron creando para que llegara más limpia y más fresca. Claro, claro. Y era autoabastecimiento para toda la urbe. Y ahora me gustaría saber, porque es curioso que hayas conocido el paradero de esas galerías, porque muy pocas personas emeritenses que desconocen que debajo de sus pies existe eso, esa arquitectura o ingeniería de esa civilización. Yo la llamo la Mérida desconocida, porque se sabe que existe, pero muy poca gente se molesta en saber de ella, porque bueno, pues unos lo interpretan como el subsuelo, como cloacas, vestigios del pasado, etcétera, etcétera. Y realmente bajo el suelo de Mérida hay una arquitectura y bueno, un mundo que descubrir, ¿no? Tal y como refleja en el vídeo de A los pies de Augusta Emérita, que se editó en su momento, en el 2010, pues descubrimos las fabricaciones de aquellos tiempos que son variopintas, ¿no? En forma, en modelo y tal, ¿no? ¿Cómo las descubrimos? Pues bueno, yo te puedo así como resumir. Yo llegué a Extremadura hace 6 años, vengo ya de muchos años pues, en el mundo de la aventura, de investigación y tal. Y bueno, pues cuando llegué a Extremadura, por razones personales y tal, yo seguí con mi afición. Bueno, era la de descubrir, buscar y tal. Cuando vi el patrimonio que tenéis en Extremadura, pues
enamoré. O sea, es difícil no enamorarse de Extremadura porque es una tierra muy bonita y tal. Entonces me enamoré de ella. Entonces, bueno, pues contactando con gente y tal, yo me metí en un grupo en Zafra que se llama Grupo CAEM, de Arqueología, Espeleología y Montaña, compuesto por 20-25 miembros. Bueno, pues entonces esta gente nos movíamos en el mundo de la aventura, minas, espeleología, cuevas, etcétera, un montón de cosas. Y a través de eso hicimos contacto con un emeritense que tenía un terreno a 2 kilómetros de Mérida y tenía una entrada en forma como de una bajada hacia unos depósitos y tal, y siempre decía, bueno, solo hay unas escaleras de bajada, son 15 metros de bajada aproximadamente, y llegas a una canalización y ya no te metes porque como está cubierto de agua y no sabes la profundidad que tiene, no sabes dónde llega, tal. Entonces nosotros nos ofrecimos a investigar eso, dónde lleva esto, tal y cual, y bueno, total, que así se quedó la cosa. Bueno, pues lo que pasa, en plan, amigos, veniros un día, vosotros tenéis equipo para entrar. Efectivamente, nosotros tenemos equipo de espeleología, trajes impermeables, etcétera, luces, cámaras. Bueno, pues venga, vamos. De hecho, la visita era una pura visita de curiosidad, de pasar la mañana, de no íbamos concienciados de que nos íbamos a tirar tantas horas allí dentro. ¿Porque cuántas horas os tirasteis ahí dentro? Pues es muy curioso el tema. Nosotros nos dio la sensación de que habíamos pasado 3 horas. Unas 3 horas, 2 horas y media, 3 horas. Pero cuando salimos habían pasado sobre 8 horas y media. Madre mía. Perdimos la noción del tiempo. Hombre, somos gente fascinada por estas cosas. Pero yo creo que a cualquier persona le pasaría lo mismo, porque te voy a contar lo que nos pasó. Este hombre nos invitó a entrar, él no entró, era una persona mayor ya, y nos dijo, bueno, aquí tenéis la puerta, las escaleras bajan, vosotros ya veréis que abajo no hay nada, bueno, hay como un hueco que os podríais meter, tal, y nosotros dijimos, pues venga, vamos a intentarlo y tal. Bueno, total que bajamos esos 10-15 metros, y había efectivamente como un canal de agua, aproximadamente unos 50 centímetros de ancho, y como un tunelecillo que tú podías meter la cabeza, y efectivamente si te metías dentro del canal, hacías pie en uno de los bordes de la pared, y podías andar porque a 50 centímetros podías apoyar las manos. Entonces, entre todos, éramos un equipo de 5 personas, decidimos que sí, vamos a intentarlo, total, llevamos las botas de agua, llevamos el traje, llevamos todo, ¿por qué no nos metemos? Venga, vamos a intentarlo. Nos metimos y apoyados en los pies y en las manos, caminamos unos 20-25 metros, y a los 20-25 metros ya cambia, es lo que decíamos antes, ya cambia la canalización, pasa a ser más estrecha y más rápida el agua, ganaba en velocidad. Claro. Eso supongo que sabes lo que es, el efecto Venturi, que es el estrechamiento de un canal, gana la velocidad del líquido, etc. Bueno, pues, entonces ahí ya vimos que eso seguía y seguía y seguía. La altura era de aproximadamente de una persona, arco de bóveda, y seguía. Entonces, claro, ahí ya a unos investigadores, aventureros, etcétera, ya la adrenalina, la aventura, ya perdimos la noción, ya no fuimos capaces de decir, vamos atrás. No, vamos a seguir. Si está claro, vamos a seguir. Efectivamente, ya nos pusimos en fila india, con las cámaras preparadas, los focos, y vamos viendo que aproximadamente cada 500 metros hay unos respiraderos que, bueno, son respiraderos con una especie de chimenea, que cuando tú pasas por fuera de Mérida, en algunos campos se ven, que son como un cuadrado de ladrillo, que dices, ¿esto qué es? Se ve cada cierto tiempo y no sabes lo que es. Pues realmente son los respiraderos de las galerías. Entonces, bueno... Que supongo yo que era donde recogían la lluvia, ¿no? Donde se introducía dentro... No. El respiradero estaba hecho para que cuando trabajaban los esclavos fabricando la canalización y la galería, pues tuvieran respiración. No es recogida de agua. Sí. Es simplemente salida de aire y entrada de aire. O sea, la recogida de lluvia viene de mucho antes, o sea, como digo, de los nacimientos de todo, desde Cornalvo, desde la Charca, etcétera, etcétera, es lo que va bajando.
O sea, allí, bueno, hombre, claro, podía entrar agua, pero están elevados a 50 centímetros del suelo, con 4 aberturas y punto. O sea, tú imagínate, la primera galería que encontramos es a veces varía entre 500, 200, un claro de luz que entra desde la calle, entonces es una iluminación natural, es precioso, o sea, pues te llama la atención. Claro. El agua aproximadamente a unos 30 centímetros, vas andando, viendo cosas, empiezas a ver las construcciones de piedra, se ven tramos de bloques de piedra grande, el arco de medio punto, vas siguiendo, llegas a puntos en los que se divide la canalización en 3 o 4 puntos, o sea, 3 o 4 canales, y debes elegir uno de ellos, claro, o sea, es una suerte. O sea, cada canal inicia una nueva galería. Y las dimensiones son aproximadas de unos 50-60 centímetros de ancho por metros 60. Hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos la estatura del ser humano no era la que hoy en día. No, era más bajo, ¿no? Era algo más bajo. Entonces, se dice que son de la medida de los esclavos. No, es que... Se dice. Perdona. Sí, dime. Me parece que en tu vídeo dices algo de que aquí trabajaban los esclavos que eran enanos. Sí. Eso me pareció curioso, porque Sí. pensé, digo, entonces usaban a los enanos, no a... Sí. O sea, que más o menos el tamaño de ellos era, pues... Metro 40, metro 50, entre el metro 40 y metro 60. Y cuando digo los enanos, vamos a ver, lo decimos, digamos, coloquialmente o vulgarmente. Conocemos poco, ¿no?, de la evolución del ser humano en cuanto a estatura. Sabemos que los primeros habitantes de la Tierra eran muy reducidos y bueno, hasta que se incorporaron de pie, pues era una especie de mono, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que en los tiempos de Roma, la clase más desarrollada, la que durante años estuvo bien, se pudo alimentar bien, etcétera, etcétera, era una clase más erguida, más fina, de piel más blanca, etcétera, etcétera, y medía aproximadamente metros 60, metros 70 como mucho, y ahora mucho exagera. Pero luego había la gran mayoría, que era el pueblo llano, esclavos, plebeyos, bueno, todos los que estaban al servicio de Roma, pues que eran los pobres, los de las enfermedades, los de tal y cual. Esa gente, pues, como generación tras generación, todavía no había evolucionado. Claro, eso es la falta de alimento. Exacto, enfermedades, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces no solían medir más de 1,50 m. Y la mayoría nacían y morían esclavos. De hecho, eran los que más eran reclutados para picar y cavar en cosas como esta. Fallecían allí mismo, o sea, trabajaban durante horas, fallecían allí mismo, y en tramos de las galerías se encuentran huecos donde realmente solo depositaban el cadáver. O sea, hay aperturas de aproximadamente 2 metros. Ellos mismos fabricaban sus propias tumbas. O sea, a los lados, cada cierto tiempo, hay un cacho abierto, tipo como una capillita, y ahí se amontonaban los cadáveres. Te puedes imaginar las condiciones de pudredumbre. Los respiraderos estaban para eso también, que era para airear un poco todo aquello. Pero desde luego no lo sacaban, ¿eh? O sea, el que fallecía allí, fallecía. Claro. Y bueno, les llamábamos los enanos. En diferentes tramos de esas galerías te puedes encontrar tramos inacabados. O sea, tramos que por algunas causas, o por falta de esclavos, o por epidemias, o por lo que fuera, simplemente hay los golpes de pico, se ven los golpes que daban con los picos, las herramientas que tenían, y está hecha la bóveda, pero construida, digamos, de una manera sin sellar, con piedra, ni con ladrillo, ni con nada, ni con plancha, ni con nada. O sea que también hay un cierto peligro. De hecho, supongo, nosotros no nos encontramos con ninguna derrumbe ni nada, pero sí se sabe que entre los 112 kilómetros de galería hay sitios en que se ha derrumbado. Claro. Se ha derrumbado porque evidentemente hay sitios que están inacabados. O sea, muy bien, y ahora me gustaría saber tu impresión, la impresión que tuviste en el momento
de encontrar esas galerías? Al bajar allí, al descender, al llegar a ese lugar, como tú bien dices, que te metiste por un hueco, que no sabías realmente lo que te ibas a encontrar, ¿qué sensación tuviste? Bueno, es difícil de expresar. Un espeólogo, un aventurero, siempre... ¿Cómo te lo podría expresar? Te voy a decir, mira, hay un viejo dicho que dice, los locos abren caminos que luego siguen los sabios. Creo que los espeólogos, en cierta manera, o los aventureros, somos locos, que muchas veces no nos importa. Vemos un hueco y decimos, vamos a... Y desgraciadamente en el camino, que se queda mucha gente, ¿no? Se oye por ahí, ¿no? En cuevas y minas. Y lo que más le gusta a un espeólogo es la sensación cuando baja a esas profundidades. Una calma total, la ausencia de ruido absoluta. Lo único que se oía era el transcurrir del agua, el riachuelo que pasa por tus pies y tal. Pues. Entonces entras en un estado de calma y tus sentidos se abren en todos los aspectos. Olfato, oído, o sea, tú oyes el rugir del agua, en las torres de respiración, por ejemplo, los pajarillos que anidaban. Tuvimos la suerte de encontrar nidos y poder asomar y ver los polluelos. O sea, te abre un mundo de sensaciones y de calma, sobre todo de mucha calma. Pero eso te pasa no solo en una galería romana, sino te pasa cuando bajas a las profundidades de la tierra, en cuevas y minas y cosas. Te suele pasar, mucha gente tiene fobia a los espacios cerrados y realmente es fobia al hecho de entrar, porque yo me he encontrado con gente de fobia que ha querido autosuperarse y cuando han entrado en sitios así lo que hacen es entrar en un estado de calma, porque realmente lo que te aporta es calma, es la tranquilidad del silencio. Sí, sí. Y eso es lo que se sintió en aquel momento. Evidentemente nos despertó una adrenalina. La calma esa nos sirvió para afrontar el reto de decir, vamos a andar. Y como te digo, se perdió la noción del tiempo. Cuando dijimos, bueno, vamos a salir, bueno, había una serie de pozos que sí se podía salir. Vamos a salir porque llevamos aquí 2 horas y media, 3 horas metidos. No, realmente llevamos 8 horas y media. No nos quisimos dar cuenta. Y hubierais continuado. Sí. Porque el cansancio realmente no existe. No existe, ¿no? Te olvidas Yo recuerdo que el día después, porque 8 horas metido en el agua, en la humedad, en la temperatura esa y tal, luego te pasa factura. Luego los 2 días después, tanto los 5 miembros del grupo, todos de diferentes formas, piensa que venía una persona más mayor, gente más joven y tal, venía un escritor, un bibliotecario, 2 espeólogos, un fotógrafo y tal, pero en cierta forma a todos nos afectaba lo mismo. El día después hechos polvo por la humedad, el ambiente respirado y tal, pero en aquel momento no hubiese dado igual. Sabíamos que por el escritor que venía con nosotros, que era historiador y tal, sabíamos que los puntos de salida más o menos dónde estaban. Eso sí lo conocía, porque son unos pozos que se conocen en Mérida y saben. Entonces, por eso decidimos salir, porque en alguna de las salidas sabíamos dónde estábamos. Claro. Entonces dijimos, bueno, vamos a salir. Pero lo decidimos espontáneamente, no fue una cosa que... Pero en algunos momentos pasamos horas perdidos. O sea, perdidos porque te entras labirínticamente y cuando empiezas a ver cómo cambia la construcción de 50 en 50 metros, o pasas de arco de medio punto a arco de bóveda, arco de cañón, o a simplemente piedras entrepuestas con unas lanchas que dices, madre mía, cómo esto se rompa. Claro. O sabes cuando pasas por debajo del Guadiana porque te está lloviendo encima. O cuando ves las raíces de los árboles entrar, colgando. Y luego algo muy curioso, los dragoncitos que habitan
dragones. Es verdad que en el vídeo hay un momento que como el animal no tiene nunca luz, nosotros lo iluminamos con un foco y lo grabamos y se queda absolutamente quieto. Es autodefensa, no sabe qué le pasa, entonces nos permite grabarle. Yo tengo fotografías del dragoncito este que es precioso. Luego hay el ¿cómo se llama? Que es como un dragoncito acuático, vamos, es que salamandra, ¿puede ser? Sí, salamandra. Puede ser. Salamandra, habita justo en la canalización, que tienes que ir con mucho cuidado, también la llegamos a ver, pero no la llegamos a fotografiar. O sea, hay animales muy curiosos, ¿sabes? Sí. Todo ello te lleva a no acordarte del tiempo que estás allí, si te cansas, si no te cansas. A veces en tramos tenías que andar acachado, porque eran de 1,40 m de altura y ya, pues imagínate andar durante 1 kilómetro así acachadino. Bueno, todo forma parte de la aventura y del momento único que vivimos. Seguramente ahora mucha gente que te oiga pensará, aventureros, que les guste estas cosas y digan, y desconozcan, ¿no?, las canalizaciones, digan, pues mira, me voy a aventurar yo también a entrar. ¿Qué consejo le darías? Bueno, consejo primero, que no se puede hacer a nivel particular. O sea, te juegas la vida, porque realmente yo que he estado allá abajo he visto cómo está construido aquello y estamos hablando de 2000 años de historia y bueno, desde el exterior hay muchos factores que alteran esas construcciones, ¿no? El peso de todo lo que hay encima, lo que se ha removido y tal, da lugar a que, bueno, desgraciadamente pueda ocurrir un accidente. Entonces, ¿cuál es el consejo? Lo primero, que en esta vida pues hay gente que se dedica a divulgar eso en imagen, fotografía y tal, y si eso les llena para satisfacer su curiosidad, les debería de bastar antes de jugársela a entrar. Pero bueno, si alguien quiere entrar, bueno, pues esto ya depende mucho de, como en nuestro caso, de la generosidad de algún propietario, de algún terreno que nos permita entrar. Siempre se entra en grupo, aconsejo no más de 5 personas, perfectamente preparados, con sus luces, sus cascos, que le digan a alguien que van a entrar, que dejen constancia a alguien que van a entrar y a la hora que tienen previsto salir. Y si pasa, se suele dar un tiempo de gracia de 1 hora. Si en 1 hora después de la hora de salida nadie ha llamado por teléfono a esa persona a decir, oye, me han salido, pues ya empezar a avisar a alguien que te busquen. Porque aparentemente no puede ocurrir nada, pero bueno, a veces pasan fracciones de segundo las cosas. Porque allá abajo, no sé si os fijasteis vosotros, ¿había cobertura? No. No había, ¿no? No, desaparece. Por eso es una de las cosas que también... Desaparece. Sí es cierto que en los respiraderos y tal, puede ser que sí, que haya cobertura. Pero, de hecho, la última llamada se hace al entrar y la primera llamada se hace al salir. O sea, a la mínima que hay algo de cobertura se llama. O sea, salidas hay. O sea, no... Lo que pasa es que las salidas, ya te digo, son pequeñas, normalmente son unas barras de hierro puestas en las esquinas que vas trepando, o bueno, o tienes soporte técnico fuera, con una escala o lo que sea, y a la mínima que tú ya estás a 1 metro de la superficie ya empieza la cobertura sin problema. O sea, es prepararse, no aventurarse nunca solo. Además, hay que informarse muy bien. Cualquier actividad de espeleología, investigación y tal, yo recomiendo que ya tal como está el mundo, no te aventures jamás por tu cuenta. Sí, porque te puede salir muy caro. sí. Te puede salir muy caro porque yo en mis años me he encontrado con muchas cosas. Y, gracias a Dios nunca he sido multado ni tal, pero sí es verdad que cualquier cueva, cualquier galería, tal, primero informarte sobre el tema, sobre la historia. Y si tienes que ir a un ente público a decirlo, solo a informar, no hace falta pedir un permiso expresamente, pero decir, miren, le comunicamos que nosotros somos un grupo de amigos, que nos dedicamos a esto, que vamos a entrar, tal, ¿hay algún tipo de problema?
siempre enterarte antes, nunca... O sea, Hay que documentarse bien antes. Los Indiana Jones y los Tadeo Jones y esta gente son para las películas. Exacto. No seamos nosotros eso. O sea, vamos desde un punto objetivo. Si se puede, se puede. Hay muchos sitios que se pueden visitar. Y hay muchas cosas que son visitables. Pero hay que hacerlo dentro de un orden. Y bueno, pues eso sería... Y me gustaría hacerle una pregunta que yo había oído, de que ¿crees tú que servirían esas galerías en un futuro por si Mérida viviera un momento de sequía? Bueno, la probabilidad de que eso ocurra existe, pero servir como vía de emergencia en caso de sequía lo veo improbable. Es más, vamos a ver. Si sacamos más o menos conclusiones, la población de Mérida habrá aumentado pues 10 o 15 veces más que cuando se fundó, que era cuando eso funcionaba, y evidentemente hoy en día abastecería a muy poco tramo de gente. Pero aparte de eso, hoy en día las conducciones están preparadas ya para este tipo de contingencia. Yo creo que actualmente la Galería de Mérida para lo que pueden servir es, primero, para ser conservadas como patrimonio, para cuidarlas, para evitar los destrozos que se hacen gratuitamente en cuanto a construcciones exteriores, que no les importa destrozar una parte de la galería para fabricar una conducción, por ejemplo, que tenga que salida de una fábrica o de lo que sea y tiene que pasar por ahí. Y entonces lo que hacen es cargarse 2000 años de historia de un plumazo. Y bueno, pues sí, a lo mejor para preparar tramos de visita, que se podrían a lo mejor llegar a hacer, pero en cuanto a usarlas de nuevo en caso de sequía, lo veo una cosa bastante improbable. Puede ser, claro. ¿Y cuáles son los puntos en concreto de lugares, por ejemplo, el anfiteatro, el templo de Diana? ¿En esos lugares también pasa estas canalizaciones? Sí. O sea, ¿estaban ya preparadas también para esas zonas más...? Sí, te puedo... Porque claro, nosotros, volviendo a lo que decíamos, entramos, pero luego nos documentamos mucho. Y con gente de historiadores y gente que ha escrito mucho, contactamos con gente del Archivo de Mérida también, que tienen mapas originales de aquellos tiempos y cosas de estas. Entonces nos dijeron, en función también de lo que habíamos andado y tal, nos dijeron, habéis pasado por debajo del circo, habéis pasado por debajo del teatro, por la forma que está construida, porque claro, coinciden los pilares de ciertos edificios. Piensa que un templo tiene que tener la parte debajo de tierra construida. Claro, entonces no es ya la fabricación de la propia galería, sino que cuando pasas por debajo del teatro, por ejemplo, te encuentras con los pilares del teatro. O sea, cada X metros hay un pilar diferente a lo que es la construcción de la galería. Entonces se sabe que están pasando por allí. En el templo romano yo no estaba, pero se puede uno imaginar, ¿no?, que por lo que vemos en documentales y películas tenían sus baños, sus cosas, y evidentemente allí tenía que llegar el agua de alguna manera. Y como lo usaban, ellos ya crearon ese entremado de galería y luego lo primero que se hizo fue eso, y encima de eso se construyó. Claro, allí habían aguas termales, ¿no? Tenían Sí, preparadas... Claro. Bueno, pues para acabar, me gustaría preguntarle si volvería usted a seguir, bueno, dentro de esas galerías, a volverlas a visitar, quiero decir. Sí, vamos a ver, cada vez está más difícil, eso se hizo en el 2010, en unas condiciones muy particulares, de una persona que se ofreció a ello, etcétera, etcétera. Hoy en día no sé si estaría dispuesto, pero sí es verdad que la difusión que hacemos del patrimonio y tal, a mucha gente le interesa y le agrada, ¿no?, que haya gente preocupada por ello, que es una especie de mensaje que lanzamos, pues que todo el mundo deberíamos cuidarlo y bueno, promocionarlo en cierta forma, ¿no? Entonces, siempre, como digo yo, siempre hay alguien que te abre una puerta.
a lo mejor a raíz de esta entrevista, a lo mejor a raíz de un reportaje o de un vídeo, oye, pues yo tengo un terreno y fíjate qué casualidad que tenemos un pozo y sabemos que en la mitad del pozo hay una abertura y es una galería. Bueno, pues siempre hay alguien dispuesto a entrar. Y bueno, siempre hay gente como yo, ¿no? O sea, hay mucha más gente que le gusta la aventura, que todavía se siente con fuerzas y siempre entraremos, sea ahí o sea en otro tipo de actividad, como sea la búsqueda de cuevas y cosas, bueno, actividades varias. Muy bien. Pues muchas gracias, Joan, por por contarnos tu experiencia. Sí, hombre. Y nada, te animo a seguir aquí en esta tierra y espero que en un futuro nos cuentes más cosas. Sí, no... De todo lo que así, pues, los extremeños. Sí, llegaremos a conocer... Tenéis un gran patrimonio. La verdad que el patrimonio que tenéis es muy extenso, muy grande, y yo, no solo en este caso, sino en muchos otros casos, me dedico aunque no soy, digamos, no tengo títulos universitarios ni nada, pero tengo mucho pateado, mucha experiencia, con mi cámara a cuestas y... A veces no hace falta un título, más bien vale sí, la práctica que no... Sí, pero bueno, soy autodidacta, aprendo mucho de lo que veo y me considero que, bueno, de aquello que no sé, pregunto y respeto mucho ante todo la gente que tiene estudios, pero sí es verdad que también desde el punto de la aventura vivimos mucho más directamente todo lo que hay en los libros, ¿no? Claro. Estamos allí para vivirlo. Pues muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti. Y hasta la próxima. Ha sido un placer. Igualmente.